Nada que yo haya aprendido en la carrera que no pueda aprender sin inscribirme en una universidad, sinceramente. Y aprender y como una conversación normal, como si estuviéramos con un café en una terraza hablando de nuestras cosas y de la vida y de las preocupaciones y... Reflexionar es sobre el nombre del programa, ¿no? Es decir, el no supera periodo de prueba no siempre quiere decir que hagas las cosas mal. Un gran programa, sí. Y muy interesante. Bienvenidos a un nuevo podcast, a No Supera Periodo de Prueba, un nuevo podcast enfocado a la formación, al trabajo, al desarrollo personal. Yo soy Adri, tenemos a David también aquí. ¿Qué tal, David? Muy buenas, Adri. Pues sí, un nuevo podcast de nosotros, porque ya venimos de otro programa, pero debutamos en esta nueva nave, que la verdad que tiene muy buena pinta. Sí. Y que al final, pues yo creo que va a ayudar a muchas personas y lo mejor y lo más importante es que les va a gustar, estoy seguro. Exacto, es un nuevo programa, es NSPP, es el nombre del programa, y las siglas, para quien no las conoce, significa no supera el periodo de prueba. Eso es lo que significa. No solo estamos en podcast, en Spotify, también en Radio San Feliu como nuevo programa. Como dices, David, pues ya llevamos años haciendo radio, podcast también de humor. Bueno, el humor no siempre se descarta, es decir, que tampoco es que no nos podamos... No, el humor siempre va a formar parte de nosotros. O sea, claro, eso está claro. No es que no nos podamos reír ni nada de esto, ¿no? Pero No Supera Periodo de Prueba al final nace de un proyecto de ambos, porque bueno, tenemos unas ciertas inquietudes en el mundo laboral, en el mundo de la formación, ¿no? Y bueno, este programa de hoy es un piloto, ¿eh? Esto lo tenemos claro. Hoy no hay invitado, David. No, hoy los invitados somos tú y yo. Es una tertulia corta, pero también necesaria para que la gente conozca de qué va esto. Y si al final habrá gente, ¿no?, que nos conocerá, esperemos, ¿no?, y que tengamos mucho éxito, que nos conozca en el capítulo 47, ¿no?, porque a alguien le pase, hostia, mírate este podcast que hablan sobre esta profesión en concreto, y quieran pues ver el inicio o directamente entren con nosotros ahora, pues ya saben quiénes somos, a qué nos dedicamos y de qué va a tratar este proyecto. Sí, la verdad que al final esto es un proyecto, yo creo, un poco flexible, es decir, tampoco nos queremos cerrar a nada, a hacer solo muy enfocado al trabajo, sino, bueno, vamos a ir tratando temas como el desarrollo personal, el trabajo, la superación, ¿no? Pero si quieres, David, vamos a hacer como que no nos conoce nadie, que al final si nos conocen tampoco nos conocen tantos, y explícanos un poco, si quieres, pues qué te ha llevado a este proyecto, un poco, pues qué enfoque le quieres dar tú al podcast, bueno, un poquito. Pues a mí lo que me ha llevado a este proyecto, y que es la idea que tú y yo que teníamos, y por eso estamos aquí haciendo esto, y la verdad que estoy ilusionado, ¿eh? Me gusta empezar siempre un proyecto, y además estoy seguro que va a funcionar y que además nos lo vamos a pasar muy bien. Pero principalmente yo recuerdo siempre mis inicios en el mundo laboral con cierto desconocimiento y cierta incertidumbre, porque decías, ostras, ¿yo qué quiero ser?, ¿no? La típica pregunta que te hacen, ¿y tú de mayor qué quieres ser? Pues yo nunca supe qué quería ser. Y quise ser muchas cosas, pero a la vez tampoco tuve nada 100% claro, ¿no? Y te dabas cuenta de que, bueno, cuando ya tenías una edad en la cual, pues por mis circunstancias personales, yo entré en el mundo laboral antes de lo previsto, porque yo, en cuanto acabé el instituto, ya me incorporé al mundo laboral, y decía, bueno, pero ¿yo qué quiero ser, no?
y quiero ser carpintero y seguir los pasos de mi padre, que es carpintero, o quiero ser comercial, ¿no? Yo veía a la gente, a los comerciales, que pues me identificaba con ellos porque al final es un trabajo que a mí siempre me ha llamado la atención, el hablar, el comunicar, el intentar, ¿no? Tener esa picardía Sí. para vender algo, o quiero ser funcionario, o quiero ser hostelero, pero siempre me encontraba con la barrera de la falta de información. No, al Me ha final... pasado, pero Ah, no, en, no. en el año 2007, 2008, pues decías, bueno, pues era un poco el boca a boca, ¿no? Y lo que podías encontrar en Google. Y bueno, y Entonces, lo que la audiencia no sabe es que al final tú y yo también nos conocimos en el ámbito laboral, al final. claro. O sea, Bueno, es no... que el ámbito laboral al final tenemos una percepción a veces, tendencia general, ¿eh? Una percepción como muy negativa, ¿no? Como decir, hostia, tiene una connotación negativa el voy a trabajar, ¿no? Es como algo negativo. Pero es que en el trabajo, la broma, ¿no? Que hay, Pepe Rubianes tenía un monólogo que decía, el trabajo dignifica, y se reía, ¿no? De esa frase. Ujú. Y entiendo que se riera, y estoy de acuerdo con él en mucha del porcentaje de esa frase, pero también hay que ver la parte positiva del trabajo, ¿no? Y en el trabajo tú te puedes desarrollar como persona, puedes aprender, puedes hacer amigos, como no, y al final es que sí o no, por desgracia, por suerte, por desgracia, vamos a pasar la mayor parte o muchas horas de nuestra vida en el Sí. trabajo. Entonces, ya que lo hacemos, ya que nos toca eso, pues vamos a hacerlo de la mejor manera posible y desarrollando lo que más nos gusta, ¿no? Claro. Al final Y es para el acabar, proyecto, es esto, ¿no? Al final el proyecto es sacarle el mayor y el mejor rendimiento a nuestro perfil laboral, a nosotros como persona, y es un poco lo que tú dices, ¿no? Es decir, al final evolucionar tenemos que evolucionar o tendríamos que evolucionar y el trabajo al final eh, yo quiero darle también un poco esa vuelta de tuerca, ¿no? A desmitificar ciertas cosas, como se dice en el trabajo. Hay como unos mantras, ¿no? En el trabajo no se va a hacer amigos. Sí, bueno, no se va a hacer amigos, pero realmente se pueden conseguir buenas relaciones, aunque tú no vayas con esa intención. O el trabajo no dignifica, o si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos, ¿no? Estas cosas que dicen, ¿no? Pero realmente el trabajo ocupa mucho espacio, ¿no? Y por eso también se llama este podcast, este programa, no supera el periodo de prueba, ¿no? Porque creo que al final esas siglas aparecen mucho, ¿no? Cuando una persona pues realmente empieza un trabajo y al final no acaba o no supera el periodo de prueba, ¿no? ¿Y qué significa ello? Que seguramente con algunos consejos de algunos profesionales todo iría un poco mejor, ¿no? Tanto a nivel personal como la figura del mentor, por así decirlo. Yo, por ejemplo, de pequeño, cuando a mí me preguntaban cuál era mi trabajo ideal o qué quería ser de mayor, yo no tenía nunca una vocación muy clara, ¿no? Siempre se premiaba aquel que tenía una vocación muy clara. Pues yo quiero ser bombero, pues yo quiero ser astronauta. Una vocación muy clara estaba como muy bien visto, como que lleva a tener el foco en eso y te especializas en algo, ¿no? Que luego será o no será. En cambio, para mí, el trabajo ideal, siempre que me preguntaban, decía, buah, pues para mí ideal sería 2 semanas soy policía. Luego las otras 2 semanas soy panadero. Luego las otras 2 semanas soy director comercial. Luego otras 2 semanas soy CEO de una empresa. Quiero ver qué hace el CEO en el día a día. Luego durante 2 semanas soy bombero. Es decir, que no acomodarme en un trabajo, sino cada 2 semanas ser un trabajador de un oficio totalmente diferente. O no 2 semanas, venga, va un mes y así las 2 primeras semanas que me digan lo que tengo que hacer exacto y luego las otras 2 semanas, porque al final, si nos fijamos a la práctica, cuando uno estudia una carrera, cuando uno estudia un grado superior, cuando uno tiene una formación y luego ejerce en el trabajo, se da cuenta de que en muchos de ellos, al final, lo que haces en un mes son estas 5 6 7 8 10 cosas que si te hicieran una formación específica de lo que hay que hacer, podrías a lo mejor incluso ejercer ese trabajo durante 2 semanas, ¿no? Es decir, sí, haciendo un trabajo muy básico, pero sí, ¿no? lo Porque al harás final, mejor o lo harás peor, ¿no? Pero al final sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Es decir, para correcto. mí yo lo veía así. Yo lo veía como, bueno, si es una peluquería, pues obviamente no corten bien el pelo enseñándome 2 semanas. Pero sí sabré que lo primero que se hace es esto, lo segundo que se hace es esto, lo tercero es esto, lo cuarto es esto y lo quinto es esto. Y luego me Bueno, saldrá y mejor sabrás o cómo, peor. sabrás cómo funciona
un comercio, una profesión, cuáles son los puntos fuertes, los puntos, Exacto. lo bueno, lo malo. Al final, yo lo que me hubiera gustado mucho, ¿no? Al hilo de lo que te decía antes, era poder tener una enciclopedia de todos los trabajos a los cuales uno puede optar o a los cuales uno le gustaría optar, ¿no? O soñar incluso, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no? Pues como una especie de Wikipedia laboral, ¿vale? Decir, hostia, pero una Wikipedia en la cual me pueda explicar a alguien por experiencia empírica lo que significa estar en ese trabajo, cómo se accede, cómo se puede desarrollar uno, qué es lo que necesitas para entrar, qué es lo que necesitas para tener éxito, qué es lo que necesitas para desarrollarte, cuáles son los puntos negativos, que eso también es importante, cuál es pues bueno, pues el hándicap, ¿no? Porque todos los trabajos tienen su hándicap y sus cosas no tan buenas, ¿no? Y tener toda esa información, pues es lo que cuando tú y yo tuvimos esta conversación de iniciar esto, es decir, qué bonito sería, ¿no? Poder, uno, crear esta enciclopedia y dos, pues encontrar personas que te puedan explicar sus experiencias personales, ¿no? Y ese es Desde el dentro. reto, ese es el reto, ¿no? Traer a nosotros, al final, porque es el programa piloto, ¿no? Y al final queremos un poco presentar el programa, pero la idea es que los invitados sean los protagonistas, ¿no? También tendremos nuestras redes sociales, que es nspp-project, esto lo podréis encontrar en Instagram. Vamos a intentar subir todo el contenido que pueda ayudar a la gente, obviamente contenido gratuito, ¿no? Vamos a subir pues posts que hablan sobre psicología, sobre desarrollo personal, sobre el mundo laboral. Vamos a ir avisando de cuando hagamos entrevistas para que las podáis escuchar en Radio San Feliu, en Spotify. Es decir, que al final nuestro cometido es que el protagonista sea el aprendizaje, y cuando tengamos los invitados, que obviamente ya el siguiente capítulo ya va a ser con un invitado, él sea el protagonista, ¿no? Él nos va a decir de qué sector viene, un poco para explicar la dinámica, ¿no? Esta persona, pues la vamos a presentar, vamos a decir en qué sector trabaja, qué posición tiene, y al final, pues, con una conversación que tiene que ser, pues, amena y, bueno, una charla, nos pueda enseñar qué es aquello que él podría enseñarnos de su sector, cuáles son los problemas, inconvenientes que se puede encontrar una persona en ese trabajo, para enfocarlo así, ¿no? Como el no superar periodo de prueba. Es decir, si yo Ujú. estuviera en tu sector, si yo quisiera ejercer tu trabajo o si yo quisiera trabajar para ti o contigo, ¿qué tendría que tener en cuenta? ¿Qué errores no debo cometer? ¿Qué se valora, ¿no? en este trabajo? ¿Qué cosas se penalizan? Y al final, pues esa charla va a llevar también a filosofar un poco, bueno, a aprender. Mm. Obviamente también vamos a estar en LinkedIn, que es ahora mismo pues la red social por excelencia relacionada con el mundo laboral, para que esa persona pues también tenga esa visibilidad, ¿no? Que muchas veces nos centramos en el trabajo, nuevamente se centra la gente en el resultado. En este es el objetivo, se ha cumplido, no se ha cumplido, y la persona muchas veces la dejamos de banda, y esto lo vamos a ver cuando hablemos con personas que se han dedicado o se dedican a los recursos humanos, a gestionar equipos, a realmente tratar con personas. Bueno, aquí se ve que el humano también tiene mucho, mucho que decir. Entonces, LinkedIn también nos va a dar ese toque personal que nuevamente LinkedIn no da, ¿eh? LinkedIn es muy es el postureo, ¿no? El Instagram de los trabajadores. Con personas y con máquinas, porque luego pues también tendremos aquí gente invitada, trabajadores que se dediquen al mundo de la informática, al mundo de, pues quién sabe, de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, al final, abrirse un poco a las nuevas tecnologías y al nuevo mundo. Y también te digo una cosa, tengo ya ganas de lo que te digo, ¿no? De ver todo el listado de las profesiones es que yo estoy ilusionado porque vamos a aprender muchísimo y a nivel de curiosidad, y también lo mejor y lo más importante es que este programa lo puede escuchar alguien que está buscando un trabajo, que está en una fase de formación en su vida o está en una fase de transformación, de planteándose cambiar de trabajo, y a lo mejor le puede ayudar el conocer, ¿no? una versión desde dentro de lo que aspira, o incluso alguien que quiere empezar, ¿no? Y que va a pegar el primer salto. Exacto, o sea, al final nosotros tenemos que dar la visión desde un chico de 13, 14 años que no tiene claro. Hasta una persona de 50 que quiere cambiar. Exacto, es decir, desde un chico de 10, 11, 12, 13, 14 años que no sabe qué se le da bien o no
tiene muy claro qué orientación laboral le pueden dar en el colegio o se siente frustrado porque realmente no conoce todas las salidas, porque al final en la escuela lo que te enseñan son las carreras que puedes estudiar, los ciclos formativos que puedes estudiar, la formación académica que puedes tener, pero no te dan la idea o no te dan el bagaje de qué profesiones puedes ejercer, porque muchas veces, y esto me lo he encontrado yo mucho, hay gente que estudia psicología pensando en la típica psicología clínica, ¿no? De diagnóstico, y al final la psicología uno se puede dedicar, puede trabajar en una escuela, puede trabajar en una empresa, puede especializarse en psicología laboral. Por ejemplo, otros, cuando estudian, por ejemplo, un ciclo formativo de administración y comercio, pues no tienen muy claro que realmente pueden progresar en una empresa y hasta tener Claro. un cargo de alto directivo, ¿no? Entonces, hay gente que no lo tiene claro, hay gente que estudia, por ejemplo, por decir algo, Bueno, magisterio. te lo puedo decir con mi ejemplo, ¿no? Yo cuando estaba estudiando Derecho y me gradué en Derecho, todo el mundo, cuando tú le hablas de Derecho, lo primero que piensan es en ser abogado. Exacto. Tener la carrera de Derecho o estudiar Derecho no significa que vayas a desarrollar tu carrera laboral en el mundo de la abogacía. Tienes muchas salidas. Mm. Puedes opositar. Es difícil, evidentemente, y es un esfuerzo muy grande, pero puedes opositar. Tanto, digamos, para juez como para fiscal, pero también como técnico de Derecho. Puedes desarrollarte en el mundo de la asesoría jurídica, en empresa, en seguros, en la banca. Es decir, tienes mil opciones, incluso yo, que luego, pues con el tiempo, que ahora hablaremos de nosotros, que hemos empezado y todavía no nos hemos presentado en el ámbito laboral. Mm. Pero bueno, yo que estoy en la administración pública, pues también el día de mañana, el simple hecho de tener una carrera que esté enfocada en el ámbito de las leyes, pues también te da salidas. Es decir, no es todo lo que se vende, ¿no? La etiqueta. Luego, una vez tienes la formación, evidentemente, cuidado, ¿eh? Por ejemplo, volviendo al ejemplo de la psicología, tú puedes estudiar la carrera de psicología, pero muchas veces olvidamos de que la carrera lo único que es el primer paso de muchísimos escalones. Luego Mm. tienes que hacer una formación continua No, y y constante. además, seamos sinceros, bueno, tanto tú como yo hemos estudiado carreras y yo, sinceramente, te digo, yo creo que con el contenido que hay hoy en día gratuito en diversas plataformas, no hay nada que yo haya aprendido en la carrera que no pueda aprender sin inscribirme en una universidad, sinceramente, ¿eh? Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí que le tienes que poner, yo creo que la universidad lo que te obliga es a tener una disciplina, porque al final te piden unas tareas, te examinan, ¿no? Y al final, obviamente, si tú miras contenido a través de Internet, no tienes la metodología, no tienes la constancia, normalmente no te evalúas, normalmente no llevas a la práctica con un trabajo de investigación, pero eso es para mí de las pocas diferencias, porque al final, si sabes buscar el contenido, obviamente, ¿eh? Sí, sí, no, al Si final la carrera es la carta de presentación, es llegar con una carta de presentación y decir, señores, he estudiado esto y lo puedo acreditar mediante este papel, ¿no? hay personas que tienen carrera y tienen la memorística, ¿no? De llegar a un examen y vomitar. Y esto, bueno, de esto hablaremos mucho también, del sistema Eso, educativo, ¿no? Eso es importante porque en mi caso, bueno, yo la carrera de Derecho, pues me la tomé a muy personal y estudié muchísimo. Me rasqué los codos para prepararme los exámenes y tuve muy buenas notas, pero sí que es cierto que no evidentemente cuando tú estudias algo y pasan los años, pues si no te reciclas y no te formas, lo vas a olvidar, ¿no? Por muy buena que sea la educación. Es decir, tú puedes tener una educación muy buena o puedes tener un contenido muy bueno, pero con el tiempo lo puedes olvidar. Yo lo que creo que es la clave para no olvidar, para mí son, no sé si tú estás de acuerdo o no, y si alguien cree que no, pues que lo escriba, nos lo haga llegar, pero pienso que para que tú te quedes con un contenido muy claro, con una formación, una disciplina muy clara, para mí hay dos claves. La primera es que te sigas formando siempre, es decir, que nunca lo dejes, ¿no? O sea, tú puedes estudiar la Sí, carrera sí. de Derecho y si estás 20 años sin tocar nada de Derecho, pues se te va a olvidar. Entonces es ir reciclándote, ir revisando y ir no dejándolo, ¿no? Pero para mí lo más importante es cómo tú obtienes esa información, cómo tú adquieres ese conocimiento. Y en mi caso, pues debo decir que yo la estudié en la Pompeu Fabra un año, pero el resto en la Universidad Oberta de Cataluña a distancia.
que al final, pues bueno, tú tienes un material, estudias el material y ya está. Mm. Tu profesor es un papel, no es una persona, ¿no? Y al final aprendemos por emociones y tendemos a ser más irracionales y más emocionales que no racionales, ¿no? Y por eso tú recuerdas el 11 de febrero del 99, cuando eras pequeño, porque ese día te llevaron a un parque y fue un día genial, y no recuerdas lo que hiciste hace 3 días, ¿no? Porque te impactó emocionalmente, te llegó, ¿no? Y eso es lo mismo cuando tú tienes un profesor que te impacta, que te explica las cosas con ejemplos, que te hace engancharte a la clase, que tienes ganas de que llegue su clase porque te gusta ese profesor, su asignatura y su contenido lo vas a recordar mucho más que otra asignatura, ¿no? Mm. Entonces es importante también de la manera en la que conseguimos esa información o en la Sí, yo que... creo que los invitados que tendremos dominan esta faceta. Al final vamos a intentar traer a gente que realmente tenga esa experiencia y ese aplomo, ¿no? Para que al final cale, ¿no? Vamos a hacerlo lo más entretenido posible. Y es lo que tú dices, yo resumiría al final esto en una plataforma que nos debería de ayudar a ver las cosas a nivel laboral y de desarrollo personal de otra manera, ¿no? Entonces, vamos a llevar a la práctica real, los problemas laborales, lo que se puede encontrar una persona en ciertas posiciones, aquel que nos escuche, que se esté adentrando en el sector que domina el invitado, pues perfecto, porque vamos a intentar exprimir la máxima información para que se vaya del programa dejándonos lo mejor y el mejor aprendizaje. Y luego también se trata de hacerlo de una manera, pues, a veces filosófica, como lo que estamos haciendo ahora, y otras veces más directa, ¿no? Porque al final hay gente que lo que le interesa es saber gestionar ciertas cosas. Es decir, a nivel laboral, Claro, pues, tú que eres jefe de no sé qué, ¿no? El invitado, pues, ¿qué valoras en un trabajador? ¿O qué pasa cuando un trabajador pide un aumento de sueldo? ¿O cómo lo tengo que pedir? ¿O pasa algo si lo pido? ¿Debo sentirme mal? ¿No? ¿O qué se valora en un periodo de prueba? ¿O qué pasa si en un periodo de prueba que es muy largo un día me encuentro mal y no voy? ¿Penaliza? ¿No penaliza? exacto. ¿Qué pasa? ¿No? Es decir, al final hay muchas preguntas, por eso también vamos a intentar Cómo potenciar las gestionar, redes. gestionar un conflicto, cómo gestionar una discusión con un compañero, cómo gestionar un momento incómodo. Claro. Todas esas preguntas que uno se Ya, hace antes de entrar en el mundo laboral o que le están sucediendo y dice, bueno, ¿y cómo lo puedo evitar yo esto? ¿Cómo lo puedo solucionar? ¿Cómo lo claro, puedo...? y al final las redes sociales son para esto, ¿no? Conforme pues a la gente si le va gustando, pues genial, y si le va gustando vaya creciendo la comunidad, pues ahí pueden dejarnos cualquier pregunta que obviamente haremos, ¿no? Siempre antes de la entrevista, pues avisaremos, lo colgaremos, explicaremos un poco qué persona nos acompaña y recogeremos algunas preguntas, ¿no? No quiero tampoco que la gente piense que tenemos un formato muy rígido, porque creo que un programa como no supera el periodo de prueba, que debería tocar todos los temas posibles al invitado, tampoco hay que estar muy rígidos, ¿no? Vamos a ir sobre la marcha, vamos a ir preguntando y sobre la marcha, tan sobre la marcha que para terminar este primer episodio barra piloto también comentar, David, que estamos abiertos a improvisar en el sentido de que este proyecto sí que es verdad que lo hemos iniciado tanto tú como yo, pero sí que es verdad que tenemos compañeros, pues, o bien de la radio, o bien expertos también en otros sectores, que seguramente en algún programa se unirán a la charla. Es decir, al final Claro. es tener la oportunidad de hablar con un profesional, con un experto, y si somos tú y yo, bien, y si somos tú y yo y más gente que creemos que le puede hacer buenas preguntas y nos puede dar un plus, también Sí, sí. traeremos a invitados que no necesariamente tienen que ser el entrevistado, sino también pueden ser un tercer o un cuarto entrevistador. Esto estamos abiertos y vamos a ser flexibles, es decir, oiréis voces nuevas, oiréis diferentes formas, porque al final ni tú ni yo tenemos la verdad, ni siquiera el invitado. Entonces, cuanto más seamos, más aprenderemos. Esto también es un poco la filosofía, ¿no? Exacto, exacto. Y que alguien que nos esté escuchando, si quiere participar, pues que se ponga en contacto con nosotros y que estamos abiertos a que nos explique su experiencia y su manera de, ¿no? Su día a día en el trabajo. Pero Exacto, desde, exacto. desde un trabajo, digamos, reconocido, y cuando digo reconocido es un trabajo que todo el mundo, ¿no? Si, ¿a qué te dedicas? Pues soy peluquero, soy camarero, soy abogado, soy médico, soy policía, soy bombero. Pues todo el mundo sabe, ¿no? Sabe
sabe qué tipo de trabajo es. Quizá no sabe las casuísticas o el día a día o los detalles técnicos, pero sabe qué significa ese trabajo. Desde esos trabajos hasta los trabajos con una nomenclatura, porque tienen una descripción muy larga, y técnicos y raros y extraños o que nadie conoce, ¿no? O que la gente no sabe definir con una sola palabra, ¿no? Pues esos también son interesantes y Sí, queremos conocerlos. al final tiene que ser divertido, tiene que ser ameno, lo iréis viendo también, pero sí que para terminar, pues queríamos decir esto, es flexible hasta el punto de que, bueno, que nos iremos uniendo diferentes compañeros, al final, pues conocemos de diferentes profesiones, de diferentes programas que hemos hecho también en la radio, colaboraciones, entonces todo el mundo es bienvenido y al final, como nuestro objetivo es que la gente aprenda, que tenga una fuente nueva de información y una fuente nueva de aprendizaje, es totalmente flexible. Incluso ahora, pues vamos a empezar con podcast radio, pero no descartamos colaborar con algunos otros podcasts de algunos compañeros que sí que tienen pues imagen, vídeo y optan por ese formato y bueno, en un futuro quién sabe y en alguna ocasión pues colaboraremos con otros podcasts, haremos podcasts conjuntos. Al final no, ni tú ni yo creo que tenemos la obsesión de una notoriedad, no queremos notoriedad, al final lo que queremos es colaborar, que salgan cosas chulas, que la gente aprenda y es un formato muy diferente a otros podcasts que hemos hecho, entonces esto es lo interesante. Yo No, por mi parte es como lo veo, ¿eh? sí, no, no, y abiertos, ya te digo, insisto, abiertos a cualquier tipo de sugerencia o idea o aportación y ya está. Si al final lo que queremos es aprender. Que todos tengamos, pues, que aprendamos de todas las profesiones, ¿no? Como haber estado ahí o haberlas no trabajado, pero sí, pues bueno, pues tener más conocimiento de cómo funcionan, ¿no? De cómo funcionan las cosas Sí, desde al un punto de vista final profesional. los dos, pues mira, hemos estudiado, es decir, tú pues estudiaste Derecho, yo estudié Sociología, luego estudié Pedagogía, nos encontramos en el mundo laboral en un trabajo de paso, como el que dice, pero esto nos dio muchas opciones. Luego también hemos hecho radio, hemos hecho En un proyectos. trabajo de paso, en un trabajo de paso, Adri, y esto es importante y esto ya lo desarrollaremos en otros programas, pero en un trabajo de paso que, bueno, pues no laboralmente tenía un techo de cristal, ¿no? Laboralmente no era muy motivador, pero el ambiente de trabajo hacía que fuera un gran trabajo. Y tanto. Y eso hay una cosa que me gustaría indagar luego en los futuros podcasts. Sí, no, y ahí es cierto, a veces un trabajo de paso, tan de paso, que yo al final estuve 10 años en ese trabajo. Es decir, al final, Claro. bueno, el estar a gusto en un trabajo de paso hizo que al final me sintiera con ganas de progresar y al final pues sí, efectivamente fui evolucionando y luego al final pues sí que decidí dar un cambio. Al final pues, bueno, hemos compartido radio, hemos compartido otras cosas, entonces al final este aprendizaje creo que sí que podemos transformarlo en preguntas interesantes a los invitados. Entonces, el siguiente programa vamos a intentar siempre mantener el misterio, es decir, no, vamos a intentar evitar, pese a que cuando tengamos las entrevistas cerradas siempre hay ganas de avanzar temas, intentaremos que en los programas nos digamos cuál es el siguiente invitado, con lo cual de momento en este no vamos a decir el próximo No, programa. No lo vamos a aunque decir, vamos a dejar un poco el el suspense, misterio. hay que jugar con el suspense y con el misterio, pero va a ser un gran programa Sí, y muy interesante. va a ser un gran programa, entonces, bueno, este es el piloto, supongo que la gente se lo ha pasado bien, ha estado una charla y podríamos haberlo hecho mucho más, ¿cómo te diría? Dinámico, con ruidos de fondo, con música, no sé qué, tal, pero al final, yo creo que, y lo hemos hablado antes, lo que queremos es un programa tan natural que el piloto sea, pues, igual natural, una Sí, charla. El que esté a gusto, bien, el que no esté es a que, gusto, pues no pasa nada, pero al final yo creo que todo en la vida es la intención con la que haces las cosas. Y como nuestra bueno, intención es buena, seguro que sale bien. no, claro, que sea una charla entre amigos y entre invitados a los que consideraremos amigos y aprender y como una conversación normal, como si estuviéramos con un café en una terraza hablando de nuestras cosas y de la vida y de las preocupaciones y de los problemas que hemos tenido en el trabajo o de las aspiraciones que tenemos, pues lo mismo, pero trasladado a un podcast y a la radio o
al mundo de la comunicación. Sí, porque al final, y con esta frase yo creo que lo dejamos ahí, yo creo que cada uno lo que debe reflexionar es sobre el nombre del programa, ¿no? Es decir, el no supera periodo de prueba no siempre quiere decir que hagas las cosas mal. Hay gente que no supera el periodo de prueba porque no está preparada, porque no ha tenido muy claro qué es lo que tenía que hacer, porque realmente es una excusa porque la empresa lo que quiere es que tenerte un mes y luego realmente pues ya no te necesita y tampoco debes frustrarte por ello. A veces es porque la vida es lo que te tiene que dar para que tú cambies de rumbo porque quizá eso no es lo tuyo. Entonces al final no supera el periodo de prueba. Yo creo que el reto que debe plantear este nombre de este programa es vamos a hacer que sí superemos cada prueba que tengamos delante Exacto. y si es que no, aprendamos por qué no para que la siguiente pues sí que la Exacto. podamos pasar. Y me gusta porque no supera periodo de prueba, también puede ser, no supera, no siempre será peor, es decir, optimismo, y no siempre será perfecto. Es decir, cuidado que hay que tener una balanza, así que la nomenclatura ha sido perfecta y ha sido totalmente espontánea. Exacto, pues vamos a ver qué tal, vamos a seguir al siguiente programa. Pues nos vemos en el próximo podcast y espero que lo hayan pasado bien. Pues Hasta venga, un luego. saludo.